Pues quizás a lo mejor, pues quizás a lo mejor puedo cambiar, puedo girar rápidamente y convertir el webinar y enfocarlo, ¿no? Para darles a ustedes algunas herramientas que les sean útiles, ¿no? Para cómo gestionar pues esa vida cotidiana, ¿no? Sobre todo en el trabajo. El entorno en el que ustedes están yo lo conozco bastante bien porque mi madre es peluquera. Ah, mira. Mi madre es peluquera. Mi madre era especialista en moños de boda, creo recordar, porque ya mi madre tiene ya mayor, pero yo recuerdo, y dejó la profesión, ahí me surge un poco la responsabilidad, y dejó la profesión cuando se quedó embarazada de mí. Yo voy a, yo voy a cumplir 50 años ya el mes que viene. O sea que ya Imagínate. imagínate, ¿no? Ya ha llovido. Ella está estupendamente, está maravillosa. Y bueno, es un sector que, bueno, que aunque no lo viví porque verdaderamente yo no había nacido, sí es verdad que siempre, ¿no? Quiero decir, tengo muchos amigos, ¿no? Muchos amigos que son profesionales de la peluquería, Esther mismas. La semana pasada me fui a cortar el pelo, a afeitarme la barba, ¿no? Y uno verdaderamente, pues, ve, ¿no? Percibe verdaderamente, como bien decía ahora mismo Esther, pues ese entorno laboral tan estresante, ¿no? Ruidos, gestionar las personas, compartir los tiempos, ¿no? Quiero decir, en un espacio, en un espacio, ¿no? Que el que sea, ¿no? Pero normalmente son espacios también o entornos laborales que no son muy grandes, que te puede incluso hasta chocar con los compañeros, muchas veces, a veces también hasta te faltan las tijeras o te falta el peine o el secador o cualquier cosa falla, y entonces son como motivaciones, ¿no? Que verdaderamente pues todavía hacen la situación más estresante. O sea que es un entorno que verdaderamente lo conozco bastante bien, ¿no? Bastante bien. ¿Yo qué les podría decir? Yo les había presentado hoy una charla dirigida un poco para que ustedes conocieran, para que ustedes conocieran algo a lo que me llevo dedicando pues 12 años, que Esther lo dijo muy bonito, lo dijo muy, muy, muy bonito, y así es como yo me presento en la red profesional de LinkedIn, ¿no? Y para mí fue algo que me salvó la vida, ¿no? Básicamente mindfulness, porque me ayudó a, ¿cómo decirlo? Me ayudó a conocerme a mí mismo, pero aparte de conocerme a mí mismo, no conseguí ese conocimiento sobre mí para autogestionarme si verdaderamente no, previamente, antes, no movilicé esos recursos internos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y aquí es donde verdaderamente la atención plena, mindfulness, pues cobra un valor importantísimo, porque si hay algo, ¿no? En lo que mindfulness nos ayuda es a desarrollar pues esa conciencia o ese conocimiento sobre nosotros mismos y todos esos recursos como son el cuerpo, la respiración, como es pues el estar atento a todos esos movimientos que hacemos, observar nuestra propia mente, observar las sensaciones, ¿no? Quiero decir, es una cantidad de recursos que verdaderamente, si se ponen en práctica, hay un antes y un después. Permítanme que voy a compartir, me voy a saltar un par de diapositivas, porque ya he ido adelantando bastante. No voy a entrar en mí, porque la verdad es que aquí lo importante son ustedes y que se lleven algo importante, ¿no? Algo importante que les vaya a ayudar. La propuesta de hoy era, hace años, ¿no? En el año 1970 aproximadamente, hubo un evento, para mí, uno de los eventos más maravillosos, ¿no? De los que gradualmente se ha ido desarrollando, y es que se encontraron dos orillas, hubo un encuentro de dos orillas. Por una parte, las técnicas contemplativas y por otro lado, la neurociencia, ¿no? Con el apoyo de la psicología moderna. Este encuentro de culturas, este encuentro de tradiciones, este encuentro de información, verdaderamente lo que hizo fue a nosotros los occidentales empezar a beber ese conocimiento milenario y sobre todo lo más importante, que ya teníamos técnicas, ¿no? Técnicas digitales, técnicas a nivel de lo que es cómo profundizar en nuestro cerebro para observar cómo, digamos, esas técnicas contemplativas, ese parar,
ese respirar que decía antes Esther, ¿no? De forma tan bonita, cómo ese parar y ese respirar, ese tomar conciencia de nuestra respiración y anclar nuestra atención en el presente, verdaderamente genera cambios en nuestro cerebro y lo que hace es automáticamente transformarlo y lo más importante, que desaparezca gran parte de nuestra reactividad mental. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de mindfulness, no estamos inventando nada. Quiero decir, nosotros no hemos inventado nada. Todo esto es una tradición, todo esto son enseñanzas milenarias que fueron en su momento desveladas, que fueron veladas en su momento por el budismo, en el caso del Buda, y que después la ciencia, a través de todos esos grandes avances científicos que hemos hecho, pues lo que ha sido pues eso que él veló, desvelar verdaderamente los beneficios y los cambios que se producen en nuestro cerebro cuando paramos 3 minutitos en la propuesta de Esther, cuando vamos a coger una toalla o salimos del lavadero o vamos al office, ¿no? Ese minutito, esos 45 segundos de respirar, de conectar con el cuerpo, como verdaderamente nuestra conciencia, ¿no? Nuestra mente, que está muy hacia afuera por todos los estímulos externos que tenemos, verdaderamente nuestra atención no está en nosotros, sino está más pendiente de lo que ocurre fuera que de lo que ocurre en nosotros, ¿no? Que muchas veces podemos darnos cuenta de que cuando terminamos la jornada laboral es como que caemos encima del sillón, ¿no? Es un parar y automáticamente como que nos desinflamos, ¿no? Es como, ¡uf, vaya día! Porque es en ese único momento, al final de la jornada, cuando verdaderamente volvemos, nuestra conciencia sobre nosotros mismos retorna, ¿no? A nosotros mismos, por así decirlo. Entonces, la propuesta esa de parar 3 minutitos, conectar con el cuerpo, eso nos va a permitir, por un lado nos va a permitir, pues, nos va a traer pues mayor bienestar, mayor salud, nos va a permitir autorregularnos, calmarnos, bajar nuestro ritmo cardíaco, reducir el estrés y otra cosa también muy importante, que eso va a tener un efecto después a la hora en la que retomamos, por así decirlo, el trabajo, ¿no? Volvemos pues con mayor iniciativa, volvemos con mayor amabilidad y con mayor conciencia. Esto es a grosso modo un poco en cómo nos puede ayudar. En su origen, ¿no? En su origen, como ya comenté antes, mindfulness viene de lo que es viene del budismo. Pero sí es verdad que aquí la neurociencia y la psicología moderna, que es quien sostiene verdaderamente esta enseñanza, ¿no? Verdaderamente en Occidente donde se sostiene mindfulness es en 3 disciplinas que se interconectan entre ellas, que son la neurología, la psicología moderna y las técnicas contemplativas. Por lo tanto, mindfulness en su origen viene del budismo y en su origen, el origen de la palabra de mindfulness es sati, ¿no? que es la traducción del idioma pali, ¿no? Igual que el pali era el idioma en el que antes se hablaba y se transmitían estas enseñanzas. Igual que Jesús de Nazaret, por ejemplo, pues hablaba, ¿no? Y compartía sus enseñanzas en arameo, el Buda utilizaba el pali. Entonces, la palabra original de mindfulness es sati, ¿no? Mindfulness en inglés. Y la traducción al castellano de mindfulness o de sati todavía no hay un consenso global. Se barajan especialmente 3 definiciones. Atención plena, atención consciente, atención plena, atención consciente, conciencia plena o conciencia pura, ¿no? Esas son, por así decirlo, las 4 traducciones que hay sobre mindfulness. Como les decía esto, como les comentaba anteriormente, no estamos inventando nada. Se ha cogido verdaderamente una gran enseñanza milenaria y lo que se ha hecho ha sido adaptarla a nuestra mente occidental, a nuestro entorno occidental. Fíjense que esta es la enseñanza original de donde viene mindfulness. Vemos aquí que surge que es el satipatthana. En la primera enseñanza sería el satipatthana. El sati sería atención consciente, atención plena, conciencia plena o conciencia pura. Y patthana, que sería establecer o cultivar, ¿no? Hacia donde nos lleva esto es desarrollar una conciencia, estar atentos al cuerpo,
estar atentos a las sensaciones, a nuestra percepción, a los objetos mentales, que son pensamientos y emociones, y después, digamos, la consciencia, ¿no? Todos esos objetos mentales que pueden haber en nuestra mente, valores, creencias, ideales, lo que bebimos de papá, lo que bebimos de mamá, lo que bebimos del lugar donde nos criamos, etcétera. Entonces, ¿cómo se entrena mindfulness o cómo se entrena la atención consciente? Porque hay un antes y un después en la vida de las personas. Llevo 12 años haciendo esto. Y verdaderamente esto es algo que transforma completamente la vida de las personas. Aquí mindfulness, a través de esta enseñanza, lo que nos ayuda es a entrenar el cultivo de la atención tanto dentro de nosotros mismos como fuera de nosotros mismos, atendiendo a esas experiencias que se dan en estos cuatro agregados, ¿no? Que son el cuerpo, las sensaciones, los objetos mentales y la consciencia. Después tiene otra enseñanza muy bonita, ¿no? Que también bebe y que se incorpora, que es el anapanasati. Vemos que aparece otra vez la palabra sati, que es atención consciente. Y anapana es una amiga o un amigo que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos vamos. Anapana es la respiración y se trata de hacernos conscientes de nuestra propia respiración. Lo que pasa es que en Occidente muchas veces, primero que vamos, corre, ¿no? Y no tengo, es como si no, es que no tengo tiempo para parar, es que no tengo tiempo para respirar, pero córcheli, es que ya lo hacemos, no de forma involuntaria. Se trata únicamente de dirigir de forma voluntaria, de forma volitiva, nuestra atención a las sensaciones de la respiración. Y esto es muy importante porque todas sabemos que a nuestra mente le encanta, ¿qué es lo que le encanta a nuestra mente? Le encanta divagar, soñar, imaginar, anticipar proyectos, le encanta regodearse de las historias que pasaron en el pasado, le encanta estar por ahí mentalmente, a nuestra mente, ¿no? A través de toda esa reacción mental. Y el músculo de la atención es importante porque el hacernos conscientes o entrenar ese músculo lo que nos va a permitir es a desarrollar esa conciencia, hacer más fuerte ese músculo de la atención para regresar, ¿no? Al aquí y el ahora y salir, ¿no? De ese bucle, de esa reactividad hacia donde muchas veces nos lleva nuestra mente. ¿Por qué es tan importante en este caso la respiración? Porque la respiración, por un lado, está conectado con el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo. Y la respiración, sabemos que tiene dos movimientos, uno que es la inspiración y otro que es la expiración. La inspiración conecta, ¿no? El sistema parasimpático, ¿no? Que es el sistema que se conecta cuando tenemos desafíos, cuando tenemos oportunidades, ¿no? Cuando estamos estresados. Es un sistema que siempre está muy activo, ¿no? El sistema simpático. Pero eso sería con la inspiración, pero la expiración, la exhalación, por ejemplo, una larga exhalación activa el antagónico, que sería el sistema parasimpático, ¿no? Y el sistema parasimpático lo que hace es poner en marcha todos los opiáceos naturales y calmantes que tenemos en nuestro cuerpo para verdaderamente bajar el ritmo cardíaco y recuperarnos, ¿no? Y otra cosa Entonces, también... perdona, Javier, cuando Sí. hacemos los suspiros estos de repente, Uh-huh. inconscientemente, no porque no es consciente, de repente estamos haciendo algo y decimos, ¡uf! Esto es porque el mismo cuerpo nos está diciendo párate y... Es una forma, qué bonito, Esther, lo que acabas de, la guinda, ¿no? Que acabas de colocar. Justamente esa forma que tiene el cuerpo natural, el suspiro, puede ser por varias cosas, ¿no? Puede ser por un lado porque no manejamos, ¿no? El diafragma, que es el músculo principal. Está muchas veces lo que mantenemos bloqueados porque nuestra respiración es muy automática y muy rápido, y verdaderamente los suspiros a través de esa exhalación o ese suspiro es justamente para volver al cuerpo y para autorregular, ¿no? Para autorregular nuestro sistema nervioso central. Fíjense si es importante la respiración a nivel, la hemos visto a nivel nervioso, pero fíjense algo que no le va a gustar a nuestra mente, ¿no? Y es que nuestra mente está en la gran mayoría de las veces como la loca de la casa, ¿no?
de un sitio a otro. Está llevándonos al pasado, al futuro, comparando, etiquetando lo que hizo ayer, lo que pasó esta mañana, ¿no? Y nos cuesta parar, nos cuesta verdaderamente anclarnos al momento presente. Fíjense que aquí aparece una de las enseñanzas principales, ¿no? Que ya lo vimos antes en el Satipatthana, ¿no? Lo primero que es el cuerpo. ¿Por qué es importante el cuerpo? Porque el cuerpo y las sensaciones siempre, y cuando digo siempre, es siempre. Y esto es como, vamos a grabarlo en nuestro hipocampo. O sea, el cuerpo y las sensaciones, en este caso la respiración, siempre está en el momento presente. O sea, no podemos respirar en el futuro, ni podemos respirar en el pasado. Respiramos ahora. ¿Y dónde respiramos? En el cuerpo. Y el cuerpo siempre, siempre está en el momento presente. Y dentro del cuerpo está la respiración. Y es a través de las sensaciones, cuando dirigimos ahí nuestra atención a ese sentir de la respiración, a sentir su movimiento en el cuerpo, lo que verdaderamente nos ayuda, ¿no? a desarrollar a través de esa práctica atencional esa conciencia corporal y retornar al aquí y a la ahora, al momento presente. Y como bien decías, ¿no? El cuerpo sabio, y cuando ve que nos estamos pasando, lo que hace es una forma, ¿no? muy automática o casi intuitiva, ¿no? Por sí solo, de respirar, ¿no? Para soltar. Y además vemos que respiramos y es como que subimos los hombros y nos bajamos, ¿no? El cuerpo automáticamente, este cuerpo que tenemos, que es un organismo maravillosamente consciente, automáticamente y a través de su propia manera, pues es capaz de autorregularse por sí mismo. Todo esto que hemos visto hasta ahora, todo esto que hemos visto es a través, ¿no? de la Anapanasati, todo eso, y el Satipatthana, todo esto se va trabajando a través de herramientas, de estrategias y principalmente de prácticas atencionales, ¿no? que es lo que vamos a intentar, yo quiero que practiquemos un poquito hoy. Estas prácticas atencionales son, por un lado, Samatha, que es el origen, siempre me gusta poner las palabras originales, ¿no? de dónde viene, que es la palabra samatha, ¿no? Samatha es traducido para nosotros es atención focalizada o también o de otra manera que puede ser la concentración, ¿no? Cuando estamos concentrados, verdaderamente nuestra atención está focalizada, es un estado de samatha. Y después hay otra parte de nuestra atención, que es otro de los objetivos de mindfulness, que es la atención de campo abierto, que es vipassana, ¿no? Ahí estamos hablando ya de ser conscientes, ya no solamente de nosotros mismos, de nuestra experiencia corporal, mental y emocional, sino ser conscientes también del lugar en el que estamos y de las personas con las que estamos, etcétera, ¿no? Ahí vipassana tiene un amplio espectro, ¿no? de atención. Todo eso son prácticas atencionales que se van entrenando. Y por otro lado están las prácticas generativas. Y aquí me van a permitir, aquí esto es maravilloso, porque si hay algo, ¿no? que verdaderamente muchas veces nos genera mucho estrés, ¿no? aparte del entorno que tenemos en el trabajo, los clientes, algo que todavía muchas veces o sea, si ya el trabajo diario es sacarlo adelante muchas veces, es todo un desafío. Después tenemos otra cosa que no nos ayuda mucho y es nuestro monólogo interior, nuestra voz autocrítica, que todavía lo que hace es hacer que nuestra experiencia sea todavía mucho más agobiante por las palabras que utilizamos con referencia hacia nosotros mismos. Y aquí se produce y aquí se trabaja, digamos que es la otra parte de mindfulness, que son a través de prácticas generativas, con la parte que es Karuna, que es un Brahma Vihara, una de las virtudes, una de las virtuosidades de nuestra mente es trabajar la compasión, ¿no? La amabilidad, el ser amables con nosotros mismos, el no criticarnos tanto, el no fustigarnos tanto, el sí ser autoexigentes, pero cuidado porque muchas veces esa línea de la autoexigencia se convierte en algo tirano para nosotros mismos, porque todavía lo que hace es que nuestra experiencia sea mucho más difícil, ¿no? mucho más sufrida, por así decirlo. Y aquí me viene a la mente que muchas veces cuando hablamos de sufrimiento, y esto me gustaría
Porque todo esto, ¿para qué sirve? Todas estas metodologías, todo esto de todos estos recursos, toda esta propuesta, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo final? Pues que seamos más felices y estemos más libres de sufrimiento, ¿no? Ese es el fundamento, por así decirlo. Y muchas veces nos olvidamos que el sufrimiento, que el estrés también es sufrimiento. Muchas veces creemos que el sufrimiento es cuando se nos va un ser querido, o cuando nos echan, o cuando perdemos el trabajo, ¿no? Cuando ocurren cosas muy dramáticas, pero verdaderamente todos los días, ¿no? Viviendo con unos altos, ¿no? Con unos altos índices de estrés, también eso es sufrimiento para nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia vida cotidiana. Y aquí Karuna, o la compasión, nos viene a desarrollar, nos va a ayudar a desarrollar habilidades para el autocuidado, para cuidarnos a nosotros mismos, para cuidarnos, y lo pongo y lo resumo muy brevemente. Y es cómo nos comportamos, ¿no? Cuando un amigo, una amiga, un ser querido, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, cuando un amigo lo está pasando mal, sí lo está pasando mal, está atravesando un mal momento de estrés, de ansiedad, de sufrimiento. Nosotros, ¿cómo hablamos con nuestro amigo? ¿Qué le decimos a nuestro amigo? ¿Qué palabras utilizamos cuando nos acercamos a ese amigo? O a ese amigo o a esa amiga. ¿No? Siempre utilizamos un tono cadente en las palabras, siempre utilizamos palabras de ánimo, palabras que le sostienen a esa persona. Salud. Salud. Palabras que lo sostienen, ¿vale? Cuando estamos hablando de compasión o de karuna, de compasión o de bondad hacia nosotros mismos, estamos hablando de ese cariño, ese amor, esa bondad, esas palabras bonitas que le damos a esas personas, dárnosla a nosotros mismos. Y eso es importantísimo, porque eso va a permitir que, por un lado, que nuestros niveles de estrés no suban, y por otro lado, nos va a mantener con una motivación alta en el puesto de trabajo y por ende en nuestra vida. Por lo tanto, esta también es una parte, ¿no? La parte generativa, lo que es la compasión dentro de mindfulness, es algo, la verdad, que muy bonito. Todo esto, ¿hacia qué nos lleva? ¿No? ¿Hacia dónde nos lleva todo este entrenamiento de mindfulness, toda esta disciplina de mindfulness? ¿Hacia dónde nos lleva? A desarrollar, que esto es algo que, quiero decir, todo esto tiene el visto bueno, tiene mucha evidencia científica, y todo esto ya apunta hoy, es utilizado como herramienta dentro de la psicología moderna para atajar, ¿no? O para acompañar a personas. Estamos hablando también de terapias de tercera generación. Todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Pues verdaderamente a desarrollar o a elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Para qué? Para poder observar, ¿no? Aquí estamos hablando de mindfulness, nos brinda la oportunidad de percibirnos como seres humanos, de percibirnos como personas en nuestros tres componentes de nuestra experiencia. Una de nuestras experiencias es física, ¿no? El cuerpo, a través de las sensaciones. Otra experiencia que tenemos, ¿cuál es? Mental, a través de los pensamientos. Y otra experiencia que tenemos son las emociones. Pues aquí, y uno de los dramas que vivimos en Occidente, que es hacia donde lo lleva mindfulness, es a no identificarnos, ¿no? Estamos hablando de que elevamos nuestro nivel de conciencia y generamos un espacio dentro, ¿no? de nosotros mismos. Y eso lo que nos va a permitir es que no nos sobreidentifiquemos con los pensamientos, con las emociones o con las sensaciones o con las propias sensaciones. Este es el objetivo que tiene mindfulness, porque muchas veces, o la gran mayoría de nosotros, lo que hacemos es que nos quedamos enganchados a esos propios pensamientos y nos vamos con los pensamientos hacia donde ellos quieren. Y esos pensamientos nos generan mucho sufrimiento, toda esa proliferación mental. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a esos pensamientos. Por otro lado, las emociones, igual, aparecen emociones y nos quedamos enganchados a las emociones. Estamos sufriendo ansiedad y nos convertimos en la ansiedad. Tenemos una experiencia de estrés y nos convertimos en el estrés.
Quiero decir, mindfulness nos ayuda justamente a abrir ese espacio en nosotros para poder gestionar. Y la sensación es igual. Aparece un dolor y nos convertimos en ese dolor. No, no somos el dolor, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, somos la persona, el ser que es consciente de todo ese movimiento dentro de nuestra propia experiencia. Y cuando vamos desarrollando esa conciencia sobre nosotros mismos, lo que nos ayuda, ¿qué es esa conciencia? Cuando hablamos de conciencia de nosotros mismos es a percibirnos físicamente, mentalmente y emocionalmente. Cuando nos percibimos en esas tres esferas, podemos responder hacia los estímulos que estén sucediendo de una forma completamente diferente. Y cuando conseguimos esa conciencia sobre nosotros mismos, esa conciencia lo que nos va a aportar, ¿qué es? Pues mucho mayor equilibrio emocional, porque vamos a tener una conciencia corporal, vamos a ser conscientes de nuestra respiración, vamos a ser conscientes de nuestra atención y a través de la autorregulación de la atención vamos a regresar, uy, que estoy pensando mucho, uy, que estoy muy estresada. Observa tu mente y lo que haces es parar, respirar. La propuesta que magníficamente nos inducía Esther al principio. Cuando somos conscientes de nosotros mismos, podemos tomar decisiones. Si no somos conscientes de nosotros mismos, vamos como a caballo, vamos como encima de un caballo a todo tren, a todo galope, sin verdaderamente tener posibilidades de tomar decisiones, no tener posibilidades de responder. Es como si fuéramos víctimas, ¿no?, de esa propia, o de esa, ¿cómo llamarlo?, de esa ola, ¿no?, de ese tsunami de la vida diaria. Cuando desarrollamos esa conciencia sobre nosotros mismos y movilizamos todos esos recursos internos, alcanzamos ese equilibrio emocional. Y si alcanzamos ese equilibrio emocional, ese bienestar, esa conciencia, ¿cómo van a ser nuestras relaciones? O lo voy a decir al revés, si estamos estresados, que los tiramos de los pelos, ¿cómo son nuestras relaciones? En el trabajo, con la familia, con los amigos, ¿cómo son esas relaciones? Pues no son nada buenas, porque vamos como locos. Verdaderamente no hay conexión, no conectamos con las personas, no hay empatía. ¿Por qué? Porque estamos muy estresados. Entonces, uno de los pilares para que haya verdaderamente buenas relaciones también es también pues, llegar a nuestro propio bienestar. Si no estamos bien nosotros, no podemos tener relaciones sanas, relaciones saludables. Ese es otro punto, ¿no?, en el que también trabaja mindfulness, la relación, la humanidad compartida, es un concepto, esa es la dimensión social de mindfulness. Y después tenemos la última parte, ¿no?, que cuando nosotros estamos bien y desarrollamos esas buenas o sanas relaciones, surge esa conciencia social, esa conciencia que verdaderamente nos invita a ir más allá de nosotros mismos, ¿no?, que es lo que hace Esther de forma maravillosa con su propuesta sobre peluquerías saludables, ¿no?, y sostenibles. Fíjense que todo esto de lo que estamos hablando, ya todo esto está avalado por la ciencia. O sea, no estamos diciendo algo nuevo, algo sorprendente. No, todo esto viene ya haciéndose y viene incorporándose desde 1970 aproximadamente. Y estamos hablando de que ya llevamos alrededor de casi 50 años, por así decirlo, pues implementando mindfulness y llevando mindfulness a entornos laborales, entornos educativos, entornos sanitarios, entornos políticos, a particulares. ¿Por qué? Porque verdaderamente funciona. Y aquí entra, gracias a la aparatología que tenemos hoy en día, es lo que nos ha permitido verdaderamente observar cómo funciona nuestro cerebro. Y no me cabe duda que si aprendemos cómo funciona nuestro cerebro, eso nos va a ayudar también a conocernos un poquito más a nosotros mismos, ¿no? Es, digamos, algo que tenemos hoy en valor a través de la neurociencia educativa. ¿Por qué? Porque la neurociencia educativa, una de las cosas que hace es enseñarnos cómo aprende nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es importante también conocernos a nosotros mismos, ya no solamente como personas, sino también conocer esta obra de ingeniería maravillosa que es el cuerpo humano. Y aquí vemos, por ejemplo, las dos técnicas, ¿no?, las dos técnicas que se utilizan, ¿no?, para
el estudio del cerebro, del estudio del cerebro son la tomografía por emisión de positrones y la tomografía por emisión de foto único, ¿no? Que lo que hacen básicamente es observar, ¿no? A través de toda esa tecnología, verdaderamente a través de diferentes estímulos, cómo se va activando diferentes partes del cerebro, ¿no? Se activan más las que se estimulan, ¿no? Aquí hay que tirar un mito de que no funciona el 10% del cerebro o cuando se activa una parte no se activa la otra, ¿no? El cerebro trabaja, ¿no? De forma global, pero sí es verdad que dependiendo del estímulo que vayamos a hacer o que tengamos, pues se activa una parte mucho más que otra, ¿no? Pero funciona el 100%. Fíjense que los últimos años, ¿no? En los últimos años, los últimos 20 años, a nivel científico, todo lo que es mindfulness ha captado, ¿no? La atención de los científicos y es donde verdaderamente se ha publicado, ¿no? Todos los años vemos a través de esta estadística cómo en los últimos, básicamente, en los últimos 10 años ya ha sido ya el dispararse, cómo verdaderamente la ciencia o los científicos cada vez ha habido más investigación sobre mindfulness, sobre sus beneficios y cómo incorporarlo a nuestra vida. Todo esto es un balance, una estadística de la Asociación Americana o la Asociación Estadounidense de Mindfulness, ¿no? Y aquí vemos cómo verdaderamente todo esto de lo que estamos hablando tiene su gran peso, ¿no? Esto es importante porque no es algo de, con todos mis respetos, no es algo de energía o es algo de chakra o algo, es algo muy científico, ¿no? Todo esto verdaderamente funciona. Si hay algo que si hay algo que hoy la ciencia verdaderamente nos dice, ¿no? Y verdaderamente confirma, es que, y lo hemos comprobado, ¿no? A través de este tiempo que hemos vivido pandémico, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a lo que sea. Sí, y eso lo hemos vivido todos durante este último año y medio. Tenemos esa gran capacidad para verdaderamente modular nuestro comportamiento, para cambiar nuestra conducta, para adaptarnos a un entorno, el que sea. Y esto es lo que confirma hoy la neurociencia. Pero hay otra parte que es muy importante, ¿no? Y aquí nos olvidamos muchamente en un mundo a veces muy teórico, muy bibliográfico, muy intelectual, nos olvidamos de que para que verdaderamente hayan cambios en nuestra vida, para que verdaderamente hayan cambios y para que esos hábitos se generen, lo que tenemos que hacer es practicar, practicar, practicar y practicar. Porque eso es lo que va a hacer, esa práctica, esa neuropracticidad, lo que va a hacer es reforzar y afianzar esa conexión neuronal que va a favorecer el desarrollo y el aprendizaje. Aquí hay un movimiento importantísimo de nuestro cerebro, ¿no? Aquí vemos, y aquí hay para hablar un buen rato, ¿no? Con todo esto, porque todo esto es muy interesante, cómo a través del neuroeje, nuestros tres cerebros, el reptiliano, el mamífero y el neocórtex, pues llegan a integrarse de forma vertical, cómo la meditación verdaderamente transforma la anatomía de nuestro cerebro y, por tanto, sus funciones y su estructura. Mejoramos ante la regulación emocional, ante la toma de decisiones, mejoramos nuestra empatía, mejoramos nuestra memoria, se reduce el estrés, el córtex prefrontal medial que tenemos, ¿no? Aquí en la parte de nuestra frente, que esta es la parte de la eficiencia, nosotros que somos trabajadores, que somos empresarios, que estamos dirigiendo equipos, pues todo esto es importantísimo porque nos va a dar muchísima eficiencia. Nos ayuda, el mindfulness, la práctica de meditación nos ayuda a integrar verticalmente nuestros tres cerebros y después la otra parte, ¿no? Que tenemos, aparte de tener esos tres cerebros dentro de nuestro propio proceso evolutivo, tenemos dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El izquierdo es el lógico, el verbal, el analítico, es que está siempre, casi siempre, es la tendencia con la que vivimos normalmente en Occidente, porque siempre estamos comparando, etiquetando, juzgándolo todo, y únicamente conectamos el derecho cuando nos vamos de vacaciones o el domingo cuando nos vamos a la playa o a dar un paseo por el campo. Entonces, mindfulness aquí tiene algo maravilloso y es que a través de todos esos recursos lo que hace verdaderamente es integrar completamente nuestro cerebro de forma vertical, a través de sus tres cerebros, reptiliano, límbico y neocórtex, y a través de una integración horizontal,
¿no? Lo que es la parte del hemisferio derecho y la parte del hemisferio izquierdo. Y eso nos lleva a un estado mental, ¿no? Porque todo esto lo que nos ayuda es a desarrollar altas habilidades cognitivas, otras habilidades que necesitamos para desarrollar, ¿no? Digamos, otra forma, ¿no? Otra forma de ser, una nueva mirada que nos ayude a gestionar todos esos retos, todos esos desafíos que tenemos en nuestra vida interior. Aquí vemos, ¿no? En esta imagen, vemos cómo cambia, ¿no? Nuestra energía, cómo cambia el campo eléctrico antes y después de 10 minutos de meditación. Vemos en la imagen de la izquierda toda esa actividad mental más activada, se puede ver específicamente, se puede ver con claridad en el hemisferio izquierdo, en color anaranjado, rojo, amarillo, y cómo después de 10 minutos de meditación esa actividad cerebral disminuye, el cerebro como que se calma, ¿no? Se tranquiliza. ¿Por qué? Porque volvemos al cuerpo, volvemos a la respiración, se activa el sistema parasimpático, alcanzamos nuestro equilibrio. Todo esto, la verdad que es una propuesta importantísima para invertir, ¿no? Para invertir en salud. Todo esto que hacemos, tanto yo como otros profesionales, todo esto sigue protocolos científicos. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los protocolos científicos más importantes que hay a nivel global. Estos protocolos científicos lo que garantizan, por un lado, que están avalados por la ciencia y, en segundo punto, que se obtienen resultados. Y a través de metodologías, de itinerarios, de estructura, lo que hace verdaderamente es traernos, ayudarnos, ¿no? A desarrollar esos recursos para nuestra propia autogestión, desarrollar esas habilidades. Mindfulness tiene dos vías, ¿no? Una espiritual, que le gusta el budismo, pues a través de la realización del ser, a través del Dharma, por así decirlo, y después otros dos caminos otro apoyo es, como ya mencioné anteriormente, desde la parte clínica y desde la parte educativa, ¿no? Que es la parte de desarrollar verdaderamente en nosotros competencias emocionales. Y estos son básicamente, o sea, lo primero, después todo esto se expande, ¿no? Dentro de nuestra experiencia, pero estos son los tres objetivos principales, que desarrolla o la propuesta de Mindfulness. Desarrollar la concentración, la atención focalizada, la atención de campo abierto, consciencia plena y, por otro lado, la amabilidad y la compasión. Todo esto a través de técnicas atencionales, de un entrenamiento mental, técnicas atencionales y técnicas generativas. ¿Cómo beneficios? Pues infinitos. Tiene muchísimos beneficios, genera nuevas conexiones neuronales, integra los hemisferios cerebrales, el neuroeje, fomenta comportamientos éticos, responsables. Yo, si quieren, les puedo hacer llegar este PDF sin ningún tipo de problema para que tú lo compartas con los participantes, Esther, y así ganamos tiempo, porque lo que quiero es que practiquemos, ¿no? Que sea la parte más, yo creo que la parte más bonita de todos. Vale, perfecto. Todo esto sigue un protocolo, ¿no? Del camino, primero neurociencia, después el cerebro, después el cuerpo, todo sigue ahí un entrenamiento para desarrollar verdaderamente esta consciencia. Y por mi parte, yo ya he terminado la parte más densa quizás de lo que es la parte teórica, ¿no? Porque siempre es importante cuando hacemos todo esto, pues darle un componente, apoyarnos, ¿no? Con una parte conceptual. Entonces, una de las cosas que sí me gustaría, y aquí tengo uno de los instrumentos que solemos utilizar, que es un cuenco que nos ayuda siempre a marcar, ¿no? A marcar el principio y el final de las prácticas. Lo que sí me gustaría, si les parece bien, es que practicáramos unos instantes para ver qué es eso de... Vamos a practicar, si les parece bien, los tres objetivos. Es la propuesta que les hago. Vamos a practicar la atención focalizada, vamos a practicar la atención de campo abierto y vamos a practicar también la bondad, ¿no? La bondad hacia nosotros mismos. ¿Les parece bien? Perfecto. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué decís, chicas? Sí. Sí, muy bien. Un segundo que me seco el sudor, estoy sudando, es un calor. Tómate tu tiempo. Si lo sé, me pongo la cinta de tenista. Ven a Palencia, que hace frío. ¿Dónde? Palencia. ¿Valencia o Palencia? Pa.
Sí, sí, no creas tú que hace un frío y que te pela. ¿Sí? ¿Hace frío? Sí, sí. De la mitad de la península para arriba, ahí estamos en dos temperaturas, norte y sur, nunca mejor dicho. Bueno, voy a marcar el principio de esta práctica con un toque de cuenco y si me permiten, estamos acostumbrados, ¿no?, todos al control, a controlarlo todo. Yo les voy a invitar que, si me lo permiten, a que se dejen guiar por mí, ¿vale? Para que verdaderamente puedan profundizar en la práctica. Yo les voy a llevar con mucho cariño, con mucho rigor, con mucha sensibilidad. Y sí les invito a que suelten, que profundicen en la práctica y que después, si quieren, pues dejamos un ratito para compartir cómo ha ido la experiencia y todas esas cositas. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué nos quedan? 10 minutitos nos quedan. No te escuchamos, no te escucho, Esther. Que nos quedan 10 minutos, pero Venga. que si estamos un rato más no pasa nada. Venga, perfecto. A veces Vamos. Acabamos a las 11 de la noche nosotras. Bueno, no, pero tampoco, que ya son... No. Venga, vamos a hacer una práctica de unos 10 minutitos, una cosita así. Y después 2 minutitos para alguna preguntita y nos vamos a descansar. Bueno, pues vamos a comenzar con estas prácticas. Vamos a hacerlas seguidas, vamos a hacerlas continuadas. Y lo que les voy a pedir es que se pongan cómodas en la silla. No sé si están en el sillón, si están en una butaca, en una silla. Así que les invito a que se pongan cómodas, que traten de construir una postura que sea firme, que sea digna, colocando siempre, vamos a desarrollar esa mecánica que es siempre siempre colocando las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. La espalda la dejamos recta. Si quieres apoyarte en el respaldo de tu silla, pues también lo puedes hacer. Y las manos, los brazos, descansando en el regazo, en los brazos de la silla, donde mejor te venga ahora mismo. Dejamos la cabeza en equilibrio en lo alto de la columna vertebral, la barbilla un poquito hacia abajo, soltamos la mandíbula, que muchas veces del estrés la trincamos, soltamos la mandíbula y cerramos y dejamos caer los párpados para profundizar un poquito más en esta práctica. Así que construyendo esa postura que nos invite a realizar esta práctica atencional de mindfulness, y te invito a que tomes conciencia del lugar en el que estás. Que tomes conciencia, que te des cuenta, que te percates de la postura en la que se encuentra tu cuerpo. Y que seas consciente en este instante de esas sensaciones de contacto de las plantas de los pies con el suelo. Trata de sentir, de notar y de percibir esas sensaciones de tacto o de contacto. Notando también el resto de tu cuerpo, como la parte de tus glúteos, de tu espalda, pues a lo mejor está también en contacto con ese objeto, con la silla o con el sillón. Notando esas sensaciones de tacto y de contacto, el peso de tu cuerpo, la blusa, notando el contacto de la blusa con tu abdomen, notando esa sensación de contacto de tus manos con el lugar donde las tienes apoyadas. Observa cómo se sienten esas sensaciones. Simplemente notándolas, no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Solamente percibir esas sensaciones físicas, notándolas, dirigiendo tu atención consciente como si fuera el haz de luz de una linterna a esas partes de tu cuerpo
tomando conciencia a lo mejor de la parte superior del hombro, de los hombros, si notas alguna tensión. Y ahora te invito a que a que dirijas tu atención consciente a los sonidos. Imagínate tus orejas como si fueran antenas parabólicas gigantes, espaciales. Y simplemente se trata de darte cuenta de los sonidos que llegan a ti, que eres capaz de percibir a través de tus oídos, notándolos, escuchándolos, sin engancharte a ellos, simplemente reconociéndolos y dejándolos marchar. Y si estás en un lugar tranquilo, tranquila, pues tomando conciencia también del sonido del silencio. Y ahora te invito a que lleves tu atención consciente a la punta de tu nariz, notando esa sensación del aire cuando entra y sale a través de esas dos ventanas que se encuentran justo debajo de la punta de tu nariz. Notando esas sensaciones del aire cuando entra en tu cuerpo a través de la inhalación y del aire cuando sale de tu cuerpo a través de la exhalación. Notando esa brisa, esa suave brisa de tu respiración entrando y saliendo del cuerpo. Y quizás observando un poquito más abajo, a ver si notas a lo mejor tu respiración en el pecho o en el abdomen. ¿Cómo es ese contacto con tu respiración? ¿Agradable? ¿Cómo es? ¿Desagradable? ¿O simplemente es neutro? Simplemente estando ahí con tu respiración, prestando atención a ella. A ese ir y venir de tu propia respiración. Y si aparece algún pensamiento, pues dejándolo marchar. Alguna preocupación, dejándolo marchar. Volviendo una y otra vez a la práctica, a este momento, con amabilidad, sin juicios. Y ahora tomando nota, percibiendo y dándote cuenta del tono emocional de tu experiencia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás cansada, cansado, triste, nervioso, nerviosa, enfadado, enfadada, tranquilo, tranquila? ¿Cómo es el estado, el tono emocional de tu experiencia en este momento, en este instante? Y si no sabes cómo estás, pues tampoco pasa nada, porque estamos aprendiendo a mirarnos, aprendiendo a sentirnos nuevamente. Y ahora te invito a percibir tu estado mental, observando tu propia mente. ¿Hay algún pensamiento ahora que esté atravesando tu mente? ¿En qué estás pensando? Simplemente notándolo, notando esa actividad mental, ese movimiento dentro de lo que es el proceso mental de nuestra mente pensante, observando el pensamiento, observando cómo surgen y se desvanecen sin engancharte a ellos. Y ahora te voy a invitar a que amplíes tu campo de atención para que seas conscientes de toda tu experiencia, la experiencia del cuerpo con todas sus sensaciones,
la experiencia emocional de tus emociones y la experiencia mental de tu propia mente, cómo se encuentra, tranquila, agitada, inquieta, tranquila, calmada, tratando de percibirte a ti misma, a ti mismo en este momento con mindfulness, con atención plena, sin juicios, con apertura mental, con apertura corporal, con objetividad. Y vamos a aprovechar ahora, antes de cerrar esta práctica, para que traigas a tu mente algún hecho que haya ocurrido recientemente, o no, pero sí que ese hecho sea un hecho de cariño, un hecho de bondad, un hecho de amor, o de alegría, o de felicidad, o de éxito. Trata de generar ahora esas emociones afectivas. Trata de traer a tu mente el recuerdo de una experiencia muy feliz. Muy feliz. Que el mero hecho de pensar en ella te robe una sonrisa en el rostro. Trata de volver a revivir esa emoción. No solamente con la mente, sino de abrirte con mindfulness a la experiencia, a las sensaciones, permitiendo que ese recuerdo feliz te invada todo tu cuerpo, toda tu experiencia. Ábrete a revivir y vivir con plenitud esa felicidad, esa experiencia. Y ahora vamos a coger esa experiencia, ese recuerdo afectivo, esa emoción afectiva, y la vamos a compartir con todas las personas y compañeras que estamos hoy aquí presentes en este taller. Vamos a ser generosas, generosos, y compartir esta emoción afectiva, esta felicidad, esta alegría, con las personas con las que estamos, con las que estás. Y compartiendo también esta emoción con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo, incorporándolos en tu círculo de bondad y de amabilidad y de alegría, y a tus amigos y a tus amigas, y cómo no, a tu familia, y a tu perro y a tu gato. Claro que sí. Vamos a compartir estas emociones afectivas con todo el mundo y saliendo de este círculo para compartirlas con todas las personas, con todos los seres en todas partes que se encuentran en este maravilloso planeta. Y lentamente vamos a ir saliendo de la práctica, vamos a ir empezando a mover las manos, los pies, volviendo a este momento, a la sala donde cada uno está,
Abriendo los ojos a tu propio ritmo, escuchando el cuerpo, haciendo un estiramiento si es lo que te pide, soltando esa tensión que podamos tener almacenada o bloqueada en el cuerpo después de todo el día de trabajo. Bueno, y con esta práctica, pues marcamos el final de este ratito que hemos pasado, que para mí ha sido una gozada. Lo he pasado muy bien. Muy bien. A ver si nos dicen algo estas chicas. ¿Queréis alguien decir algo? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ha sido estupendo. Estupendo. ¿Qué tal, Berta? ¿Te ha gustado? Sí, Berta está en Chile. Oh. Abre el micro. Gracias, Hola. Merche. No, soy de Perú. Perú, perdona. Es que sois tantas ya. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ha sido bastante relajante, ¿no? Porque siempre estoy corriendo y... Ya te veo yo por las redes. Hace cosas muy chulas, Berta. Gracias. Y Esther, que está por ahí. Esther. Dígame usted. Ella de Noruega. Esther de Noruega. María Esther. Yo sí que tengo una pregunta. Venga. Y es que me ha llamado mucho la atención en una de las diapositivas que ha puesto, que hay, en la diapositiva había dos tipos de memoria. Una del hipocampo, ¿cómo se llama esto? Hipocampo. Ah, exacto, y la otra, memoria de trabajo. Esto quiere decir que los recuerdos se clasifican en diferentes zonas del cerebro o por cuestión que sea de sentimiento, o ¿se divide eso? Porque me ha llamado la atención de leer dos diferentes memorias. No, tenemos, digamos, la memoria es una. Ajá, eso es lo que yo me he imaginado, pero bueno. La memoria es una. Y justamente está en el hipocampo, ¿no? El hipocampo de nuestro cerebro, el hipocampo es como si fuera la biblioteca general, donde se guardan todos los recuerdos, todas las impresiones, todo lo que estudiamos, ¿vale? Pero sí es verdad que en la otra memoria que te decía, que es la memoria, se refiere a la capacidad cognitiva de flexibilidad y de inhibir, de saber diferenciar lo importante de lo urgente, ¿no? que es la parte que desarrolla mindfulness, que desarrollamos con la práctica de meditación en la corteza prefrontal, ¿no? Que es la parte de la eficiencia, ¿no? Es como dentro de nuestra propia evolución, digamos, la parte más evolucionada que tenemos es el neocórtex. Pero verdaderamente para desarrollar, ¿no? Para impulsar nuestra evolución, que es el título, ¿no? de este taller, verdaderamente para sacar el máximo partido a nuestro cerebro, a esa última evolución que es el neocórtex, está justamente en la corteza prefrontal medial. Esa parte es la parte de la cognición, ¿no? Por excelencia, la de desarrollar altas capacidades cognitivas, flexibilidad cognitiva, inhibición, toma de decisiones, ¿no? Toda esa es la parte, saber ponderar, la que nos hace ser seres proactivos, por así decirlo, ¿no? Que entre el estímulo y la respuesta generamos un espacio para no ser tan reactivos, sino poder tomar elecciones conscientes y que verdaderamente no sean solamente buenas para mí, sino sean buenas para... tomando conciencia de mí mismo y también del entorno en el que estoy, ¿no? Todo eso, estamos hablando de llevar nuestro cerebro a la última actualización, por así decirlo, ¿no? Y desarrollar, ¿no? Todas las habilidades, porque verdaderamente no las tenemos desarrolladas. Nadie nos ha enseñado verdaderamente, yo hablo desde mi perspectiva, a mí nadie me enseñó todas estas habilidades o toda esta forma de autogestionar, ¿no? Y todo esto lo que marca es un antes y un después. Fíjense que la práctica, y terminando ya de responderte, las prácticas que hemos hecho han sido tres, ¿no? 3 en 1 por el tiempo.
Pero fíjense que lo primero que hicimos en las prácticas, lo primero fue desarrollar la concentración, ¿no? Fuimos dirigiendo nuestra atención focalizada a diferentes eventos dentro de nuestra propia experiencia. El cuerpo, las sensaciones corporales, después los sonidos, después la respiración, después las emociones, ¿no? Nuestra esfera emocional, cómo nos sentíamos, y por último, nuestra propia mente, ¿no? La actividad mental. Eso fue, lo primero que hicimos fue una práctica de samatha, de atención focalizada, ¿vale? Que ahí podemos ver si verdaderamente estábamos presentes o estábamos pensando en otra cosa, ¿no? Ahí podemos ver el grado de concentración, si verdaderamente nuestra atención es fuerte o nuestra atención es débil. Y después lo que hicimos fue abrir el campo de conciencia para incorporar, para ser conscientes de nuestra propia experiencia desde una visión global, corporal, emocional y mental, ¿no? Y después, por último, cerramos pues a través de esas técnicas generativas que lo que hacen, que es el aspecto nuclear y efectivo de mindfulness, que es la compasión o el self-compassion, la autocompasión, que verdaderamente es ayudarnos a desarrollar habilidades, ¿no? Para el autocuidado y para poder transformar también nuestra propia mente, ¿no? ¿Fuimos capaces? ¿Cómo fueron esas prácticas? No, bastante logrado. Yo no lo he hecho muchas veces y yo creo que ha sido bastante logrado. O sea, cosas que no te paras a pensar en tu respiración, en lo que hay en tu cabeza. No, yo tengo un sitio que está muy tranquilito, apenas tenía ningún sonido y oía el tic-tac del reloj, por ejemplo. Y entonces son cosas que no te paras a hacer diariamente. No te deja tu cabeza directamente. Ese es el gran drama, ¿no? El gran drama que vivimos en Occidente es que vivimos en un entorno con demasiados estímulos, ¿no? Y hoy más que nunca nos hago. Quiero decir, esto que tenemos aquí, esto que tenemos todos, aparte, ¿no? De la actividad diaria del trabajo, quiero decir, vivimos en un entorno donde hay muchísimos estímulos, donde nuestra atención pasa más tiempo fuera de nosotros que con nosotros. Y no nos sentimos, no nos escuchamos. Solamente cuando ya... Pasa algo. Cuando pasa algo. ¿no? Cuando pasa algo. ¿No les ha pasado que nos vamos de vacaciones y siempre que nos vamos de vacaciones, coño, me pongo mala? ¿Alguna vez pasa nos mucha pasado? gente. ¿No? Sí, Sí. Porque ahí es cuando volvemos a conectar con nosotros, no nos sentimos, es como si viviéramos disociados, ¿no? Por así decirlo. Estamos pensando todo el día en lo que tenemos que hacer, en lo que vamos a hacer después y verdaderamente no lo sentimos. Y eso es algo muy importante porque verdaderamente, que es algo que pasa, ¿no? En todos estos años, ¿no? Que es lo que la gente descubre, las personas descubren. Y es que verdaderamente no vivimos la vida porque la vida es una experiencia que tenemos que vivir y nos pasamos la vida pensando qué es lo que tenemos que hacer mañana, qué es lo que hicimos ayer. Estamos todo el día y pensando también más en los demás que en nosotros mismos. Claro. Entonces, una de las cosas hacia donde... Esta mindfulness, una de las cosas que hacia donde va verdaderamente es primero empezar por nosotros, ¿no? Es como ir cerrando poquito a poco, de forma gradual, las compuertas del exterior, las compuertas de los sentidos, para conectar con nosotros. Empezar a trabajar, a entrenar nuestra atención para que verdaderamente después ir abriéndonos, ¿no? Otra vez al exterior, pero sí es verdad que cuando volvemos a salir, el mundo siempre pasa lo mismo, ¿no? Quiero decir, el mundo siempre va a seguir siendo igual, pero verdaderamente los que ya no somos iguales somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos más conscientes. No, es verdad que yo que intento practicar un poquito las respiraciones y no sé si realmente es mindfulness, pero sí que me paro y me escucho o escucho lo de mi alrededor. De hecho, siempre que me pongo a respirar, lo primero que escucho es mi corazón. El tic-tac de mi corazón y estoy todo el rato escuchándolo. Entonces, al principio me asustaba, pensaba, ostras, a ver si me va a dar una taquicardia, pero luego me he dado cuenta que es normal, que es mi tic-tac personal, ¿no? Y sí que además intento practicar estas cosas no diría con todo lo que hago, pero muchas veces al día con cosas que hago. Por ejemplo, cuando estoy comiendo, intento notar que me lo pongo en la boca, cómo se va deshaciendo la comida, cuando la trago. No estoy todo el rato así, pero intento hacer estos pequeños parones para sentir las cosas. O cuando ando por la calle,
voy mirando mis pies, dónde piso, porque a veces te caes porque no estás por lo que estás haciendo, sino que estás pensando en lo que tienes que hacer. Entonces, yo lo intento hacer mucho, pero sí que es verdad que claro, que aunque tú lo quieras hacer bien, todo lo que te viene de fuera, o el móvil o la gente, al final te absorben mucho también, es verdad. Todas esas propuestas que tú dices, que acabas de compartir de forma tan generosa y tan bonita, ¿no? Son formas muy útiles, ¿no? Muy útiles porque verdaderamente estamos tan identificados con nuestra mente que entramos al trapo de todos esos mecanismos inconscientes que tenemos. Y es que nos vamos con ella, ¿no? Por ejemplo, como tú decías ahora mismo, el comer por lo menos los 3 bocados, los 3 primeros bocados, ¿no? Claro. Comerlos conscientes, ¿no? Pegarte una ducha y verdaderamente, oye... Sentir el agua. Vivir la ducha, experimentarla, sentirla, ¿no? Sí, sí, sí. O pelar una patata. O sea, el hecho de pelar la patata, estar viendo cómo la estás pelando, o sea, son sensaciones, son cosas que hay que vivirlas. Escuchar los pájaros, mirar las nubes. Cuando te sientes delante de una persona, mirarla. Mirar a los ojos. Todo ese entrenamiento lo que nos permite es regresar, ¿no?, al momento presente y sobre todo salir de esos mecanismos automáticos de nuestra propia mente. Porque lo que está claro, ¿no?, que si hay algo que no nos ayuda a experimentar como nos gustaría, es justamente el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es que mantiene nuestro cerebro, ¿no?, nuestra mente, la mantiene muy agitada. Muy agitada. Y en esos momentos de agitación, de estrés, que nuestra mente está pues siendo muy reactiva, es muy difícil que seamos conscientes de cuando pelamos la papa, o de cuando nos tomamos el café, o nos metemos en la ducha y estamos duchándonos pensando en qué voy a preparar de cenar. Después empezamos preparando la cena, nos sentamos a cenar y nos ponemos a pensar qué ropa me voy a poner mañana para ir a trabajar. Y estamos todo el día así, verdaderamente. No vivimos plenamente, ¿no? Y es porque nuestro campo de atención, nuestra atención es muy limitada, es muy parcial. Y de ahí la importancia, ¿no?, del entrenamiento de la atención. Y eso que tú expones, que compartes, Esther, es maravilloso, porque es justamente el dirigir el entrenamiento diario, ¿no?, el generar ese hábito, esa nueva conexión, ¿no?, esa nueva conexión, lo que va a permitir que empecemos a generar nuevas conexiones neuronales, ¿no?, nuevos hábitos. Oye, voy a comer los 3 primeros bocados, los voy a ser consciente. Me voy a duchar, voy a sentir el agua, el olor, cuando paso la cortina, voy a prepararme por la mañana el café. Oye, pues déjame oler el café o el té, no sé, muchas cosas, ¿no? Claro, a nivel profesional, yo a ellas cuando hacía las clases personalizadas, porque ahora no las hago, o sea, cuando iba en persona a dar clases, a la hora del champú siempre, y sobre todo además lo hacía cuando era química, que daba los trainings a la gente nueva para enseñarles a hacer los pases del masaje del champú. Siempre les decía, cuando hagáis el masaje, estate mirando las manos, no mires el teléfono, quién entra por la puerta, la señora que está en el tocador, sino mira solo tus manos y mira lo que están haciendo tus manos. Cuando haces esto, como te concentras en las manos, al final tu respiración y la respiración de la clienta se unen. Esto es así. Y respiramos al mismo ritmo. Y te relajas tú y relajas a la clienta, porque si estás pendiente de todo lo demás, ese masaje no sirve para nada. La realidad es esa, ¿no? Le has hecho un masaje, pero no te has involucrado en el masaje. Entonces, esta es una... De hecho, se nota, ¿no? Yo como cliente de peluquerías, ¿no?, se nota mucho, ¿no?, cuando tú pones la cabeza en el lavadero y se nota que cuando el peluquero, ¿no?, está contigo y cuando no está. Exacto.
Es que se siente, ¿no? Porque a lo mejor se le cae un poquito de jabón por aquí, te moja la oreja y son pequeñas cosas que te das cuenta de que verdaderamente no está, ¿no? No está verdaderamente ahí con toda su atención, ¿no? Pero quiero decir, es normal porque vivimos, ¿no? Quiero decir, es normal porque vivimos en un entorno, porque nuestra atención consciente, porque el músculo de la atención no está fortalecido. Y por otro lado, porque el entorno no ayuda. Esa es la realidad. Cuando nos vamos a caminar por el bosque, cuando nos vamos a caminar por la playa, o cuando nos comemos ahí nuestro plato de comida favorita, ahí sí que estamos completamente centrados. Ahí sí. ¿Por qué? Porque hay algo que nos gusta, porque estamos dirigiendo ahí nuestra atención consciente. Pero en el entorno, en la vida diaria y cotidiana, verdaderamente hay que hacer un esfuerzo atencional, un esfuerzo volitivo, ¿no? Hay que llevar la intención de decir, oye, quiero calma, no te dejes arrastrar por tu mente, por los pensamientos, por los estímulos, ¿no? Y todas esas pautas que tú marcas, ¿no? Oye, te sientas detrás del cliente, sientes el cuerpo de pie, respiras, conectas con las manos, con el champú, con el olor. Viene un cliente y en vez de decirle, hola, buenas tardes, bienvenida. No, pues verdaderamente lo miras a los ojos. Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¡Wow! Ahí estamos hablando de que la conexión que hay es tan grande que tanto el cliente como el profesional conectan en el momento presente. Ahora, si estamos trabajando, lo estamos haciendo todo de forma automática, verdaderamente ahí se pierde mucha calidad a la hora de trabajar. Ahora, y es tan sencillo como hacer las pruebas, quiero decir, yo les invito a que experimenten esta semana, que experimenten mañana y lo hagan. O sea, cuando llega un cliente o como cuando vamos a una cajera, vamos a comprar a un supermercado, que todos llevan aquí el nombre, ¿no? Te dan la bolsita y cuando antes de irte le captas el nombre y le dices, gracias, Mari Carmen, muy amable. Y la chica se siente vista, ¿no? Es como, hoy me han visto. ¿Y saben qué hace eso? Hacen que ella vuelva al momento presente. Eso hace que salga de los mecanismos repetitivos y automáticos de estar trabajando. Y lo que estamos haciendo por ella, también lo hacemos por nosotros, ¿no? Claro. Es para ella y para mí. Y recibir un cliente y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si hay confianza, cogerle las manos. ¿Cómo estás? Pero qué joven te veo, qué guapa. Quiero decir, todo eso, lo que verdaderamente lo que hace es que conectemos, vivamos en el momento presente, en el aquí, en el ahora, y darle recursos, ¿no? Para que nuestra mente esté aquí. Entonces, recomiendas que a partir de hoy empiecen a practicar lo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el parar un momento, pues yo qué sé, cuando llegan del trabajo o cuando antes de irse a la cama. La recomendación que hago es, a ver, por ejemplo, mira, pueden hacer pautas, ¿no? Lo guay sería incorporar en el trabajo pautas, ¿no? Porque sí, estas cosas tienen cosas muy chulas, es que tienen también cronómetros, temporizadores, tienen alarmas, ¿no? Que se pueden utilizar para cada hora, ¿no? Cada hora y media, cada 2 horas, poner una alarma. Y cuando salte, oye, pues te haces 5 respiraciones conscientes. Sientes el peso de tu cuerpo. No sé, te lavas las manos de forma consciente. Te vas al ropero donde están las toallas y te aseguras de que están todas las toallas bien dobladas, porque lo que estamos haciendo es dirigir la atención a una sola cosa a la vez. Claro. Y la concentración, hay que tener presente que la concentración, que es samatha, ¿no? La atención focalizada, la concentración, cuando estamos concentrados en algo, no estamos inquietos, estamos tranquilos. Y la concentración es la dimensión de la tranquilidad. La tranquilidad, la calma, se genera en la concentración. Lo opuesto, el movimiento, la inquietud, todas esas cosas, es lo que verdaderamente nos acelera. Claro. Es en la concentración, cuando dirigimos nuestra atención, como tú decías antes, te colocas detrás de lavacabezas, te sientas detrás de esa persona, sientes tu cuerpo, el peso de tu cuerpo a través de las plantas de los pies, haces un par de respiraciones
y le enjabona la cabeza con un amor, que se le caiga la baba por aquí, así chorreando la baba, que venga ya no a cortarse el pelo, sino a que le laven la cabeza, ¿no? Todo eso... Sí, sí, además yo tenía muchas personas de estas que solo venían a lavarse, porque querían que les lavara yo el pelo, bueno, y yo estaba harta ya de lavar cabezas. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos hemos pasado casi, 24 minutos ya. Sí. Algunas personas se han tenido que ir, lo han puesto en el chat, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por todo y gracias también a todas las personas que han asistido. Y nada, nos vamos viendo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chus. Chao. Chus, alemán. Gracias.